Hola chicos, nos encontramos una vez más para continuar con nuestras clases de lenguaje y gramática. Esta vez vamos a hablar sobre la comunicación. La comunicación es un proceso que utilizamos comúnmente, a diario. Es algo que nos une como seres humanos, lo utilizamos para socializar comúnmente. Por eso decimos que la comunicación es un proceso de intercambio de información que permite la socialización. Para que puedas recordarlo mejor, diremos que la comunicación es PIS, ¿sí? PIS, P-I-S. Proceso, intercambio de información que permite la socialización. PIS. ¿Ya? Elementos de la comunicación. Usualmente en la comunicación tenemos 7 elementos. ¿Ya? Aquí dentro del esquema presentado falta lo que es el contexto. Veamos cada uno de ellos y en qué consisten todos estos. Empezamos evidentemente con el emisor, que es la persona que da a conocer el mensaje. ¿A quién? Al receptor, evidentemente, ¿quién es el que recepciona? Recibe la información que se transmite. El emisor se encarga de un proceso llamado de codificación, que es convertir las ideas que nosotros tenemos en un conjunto de signos que sea entendible entre emisor y receptor. Es decir, que se encarga de llevar a un código entendible entre ambos. Para ello, utiliza un área del cerebro llamada el área de Broca, que se encarga de la producción del lenguaje. Mientras que el receptor se encarga de la decodificación, que es entender el mensaje, hacerlo propio, descifrar ese código que está brindando el emisor y entenderlo. Eso lo hace a través de otra área del cerebro llamada el área de Wernicke, que se encarga del entendimiento del lenguaje. Ellos lo que hacen es intercambiar información. A esta información se le denomina mensaje. El mensaje puede ser cualquier tipo de información, pensamientos, sentimientos, emociones, lo que sea. Solamente decimos que es información. Sin embargo, para que este mensaje pueda ser entendido entre emisor y receptor, es necesario que esté encriptado en un conjunto de signos que sea entendible entre ambos. A este conjunto de signos lo llamamos código. El código puede presentarse de dos maneras. Puede ser código lingüístico o verbal, o no lingüístico o no verbal. Decimos que el código es lingüístico cuando hacemos uso de palabras, habladas o escritas. Y es no lingüístico o no verbal cuando utilizamos cualquier otro recurso. Para que este mensaje pueda llegar de un lugar a otro, del emisor al receptor, es necesario que utilice un medio físico, tangible, que lleve el mensaje de un lugar a otro. A este medio lo denominamos canal. Y existen también dos tipos de canales, canal natural y un canal artificial. El canal es natural cuando no hay intervención del ser humano y artificial cuando ha sido creado por este. Todo mensaje tiene un tema al cual alude, al cual se refiere, que es sacado de una realidad, evidentemente. Ese tema al cual alude es denominado referente, que es el tema del que se está hablando en la comunicación. Y por supuesto no nos encontramos en la nada, estamos en un espacio y tiempo determinado, a lo que llamamos contexto. Estos son los 7 elementos de la comunicación. Todos ellos intervienen en todos los procesos comunicativos. Sin embargo, existen dos elementos extracomunicativos que también son importantes. Uno de ellos es el ruido. El ruido es cualquier interferencia que evite que el mensaje llegue de forma adecuada al receptor. Por ejemplo, en este momento que nos estamos comunicando, te quedas sin internet, ya no podrá llegar el mensaje a ustedes. Por lo tanto, hubo una interferencia, hubo un ruido. Si de repente estamos hablando que la comunicación y por la ventana aparece alguien, de repente mi mamá, de repente, no sé, mi hermano o un profesor, oye, tú te vas a distraer y el mensaje no llega adecuadamente a su destino. Por lo tanto, también es llamada interferencia, es un ruido. ¿Ve? Cualquier cosa que evite que el mensaje llegue a su destino, lo denominaremos ruido. Y ten presente ello, porque usualmente en los últimos exámenes de admisión para la UNSP está habiendo bastante preguntas acerca de este tema. Otro elemento extracomunicativo es el feedback, que es la retroalimentación. La retroalimentación es comprobar que el mensaje ha llegado a su destino para continuar con el proceso comunicativo.
¿Y cómo verifico que el mensaje llega a su destino? Por la respuesta del receptor. Esa respuesta del receptor me permite que el proceso pueda continuar o se detenga. Por eso decimos que es la retroalimentación. Se retroalimenta una y otra vez a través de la respuesta del receptor. Bien, pasemos ahora a lo que son clases de comunicación. Tenemos 6 formas de poder dividir las clases de comunicación. Por el código, por la dirección del mensaje, por el emisor, por la relación social, por el espacio o contexto y por la complejidad del mensaje. Empezamos por el código, verbal y no verbal, o lingüística y no lingüística. La comunicación verbal. La comunicación verbal o lingüística es aquella comunicación que se da a través de los signos lingüísticos, es decir, de palabras. Y podemos emplear 2 formas de comunicación lingüística verbal. La comunicación visuográfica, que es cuando leemos y escribimos, y la comunicación auditivo-oral, que es cuando hablamos y escuchamos. Todo esto haciendo uso de palabras. La comunicación no verbal, por otro lado, utilizamos cualquier otro tipo de recursos, que pueden ser gestos, mímicas, señales, ademanes, colores, sonidos, lo que sea, que comunique que no sean palabras. ¿Bien? Por lo tanto, un mensaje de texto que vendría a ser comunicación verbal, porque hemos empleado palabras. Pero si vemos un cuadro, por ejemplo, de Pablo Picasso, sería una comunicación no verbal porque hemos utilizado imágenes. ¿Bien? Por la dirección del mensaje. Por la dirección del mensaje vemos comunicación unidireccional y bidireccional. Unidireccional cuando es en un solo sentido. Bidireccional es cuando existe intercambio de roles. Por ejemplo, en este momento nos estamos comunicando de forma unidireccional. Porque por más que quieras hacer chacota, no puedes hacerlo porque yo no te voy a escuchar. No hay una comunicación fluida, solamente llega en un solo sentido. Como cuando lees un libro, de igual manera, no puedes responderle al autor, porque no te va a escuchar, ni siquiera sabe que existes, así que no interesa. En la comunicación bidireccional, por otro lado, es cuando hay interacción, cuando hay intercambio de roles. ¿Bien? Por el emisor. Por el emisor tengo, o también llamado por la presencia de interlocutores, comunicación intrapersonal y comunicación interpersonal. La comunicación intrapersonal se da cuando me comunico conmigo mismo. Emisor y receptor son la misma persona. Mientras que la comunicación interpersonal es cuando el emisor y el receptor son personas diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos, recordamos y hacemos soliloquios, estamos utilizando comunicación intrapersonal. Y cuando hablamos con otra persona, tu mamá, tu papá, tus amigos, tu enamorado, es comunicación interpersonal, porque son personas diferentes. ¿Ya? Ojo, comunicación intrapersonal no es estar loco, hablar conmigo mismo. Es, hola Rosa, ¿cómo estás? Ay, bien, ¿y tú? ¿Y qué tal? Ay, no sabes, te cuento. No, eso no es comunicación intrapersonal. Comunicación intrapersonal se puede dar a través de un recuerdo, por ejemplo, ¿no? Ahorita que estoy hablando, estoy haciendo la clase, de repente no he desayunado, no he almorzado y estoy pensando en comida. Entonces, ¿quién sabe que estoy pensando en comida? Solo yo. Esa comunicación es intrapersonal porque solo yo lo sé, me comunico conmigo mismo. Interpersonal, por ejemplo, cuando leo un libro. Cuando lees un libro, estás solo, es cierto, pero ¿quién es el emisor? El autor. Y como el autor es el emisor y tú eres el receptor, son personas diferentes. Entonces la comunicación es interpersonal. Lo mismo cuando tienes una llamada telefónica, un mensajito por WhatsApp, etc. Siguiente, comunicación por la relación social. Su nombre lo dice, relación social. Relación social tiene un elemento de jerarquía. Se establece un elemento diferenciado, de diferencia, de grado. En este caso vamos a ver comunicación vertical y horizontal. Comunicación vertical, cuando existen jerarquías, cuando existen diferencias entre ambos, entre el emisor y el receptor, entre los interlocutores. Por ejemplo, cuando el coronel manda a un cabo. Ese mandato del coronel a un cabo, hay jerarquías diferenciadas, hay rangos diferenciados y por lo tanto la comunicación también va a ser diferenciada. Mientras, cuando la comunicación es horizontal, no existen rangos entre el emisor y el receptor. Su comunicación no es diferenciada.
Entonces, por ejemplo, cuando conversas con un amigo, cuando conversas con tus hermanos, es comunicación horizontal. Por el espacio o contexto. Tengo comunicación directa e indirecta. Cuando emisor y receptor se encuentran en el mismo contexto, en el mismo lugar, están hablando cara a cara, face to face, ahí se están viendo, decimos que la comunicación es directa. Y comunicación es indirecta cuando emisor y receptor se encuentran en contextos diferentes. Por ejemplo, este es un tipo de comunicación indirecta, porque yo me encuentro en un lugar y ustedes en otro. Cuando la comunicación es directa, el tipo de canal será natural. Mientras que cuando la comunicación es indirecta, vamos a recurrir a canales artificiales. Por la complejidad del mensaje. Por la complejidad del mensaje vamos a ver comunicación por difusión y comunicación de masas. La comunicación por difusión es aquella comunicación que tiene un alcance limitado, es decir, solo llega a un grupo determinado de personas. Además, que se reconoce al emisor como persona, como individuo. Mientras que la comunicación de masas el alcance es ilimitado. No sabemos a cuánta gente puede llegar. Y el emisor es reconocido como empresa, como entidad, como institución, ya no como persona. Por ejemplo, vemos un afiche publicitario de Coca-Cola. Yo no sé quiénes son los dueños, propietarios, asociados de esa empresa. Solamente conozco el nombre de la empresa. Entonces, es una comunicación de masas. Porque además no sé a cuánta gente puede haber llegado ese afiche, porque no tengo ni idea de quiénes lo hayan visto. Mientras que en un concierto, por ejemplo, yo reconozco al artista, lo conozco como persona, como individuo o al grupo musical. Y el alcance de ese concierto solamente llegará a las personas que lo están viendo en ese momento. Que en ese puedo saberlo por el número de entradas vendidas, por el aforo, etc. Bien, estas son las clases de comunicación. Espero que todo esto te haya servido y recuerda, quédate en casa y lávate las manos continuamente.